¿Listo? Entonces teníamos entonces la primera parte. Entonces, fracción, que es como una porción de una unidad. Consideramos que los espacios tienen que ser de igual tamaño. Y la fracción entonces nos muestra dos expresiones. El que queda en la parte superior, como les decía, es el numerador y nos indica cuántas partes se eligieron, o se tomaron, o se colorearon. Y el denominador me indica en cuántas partes totales fue dividida la unidad. Entonces aquí se cuentan tanto las coloreadas como las que no. Tener en cuenta que estas partes de las que se está hablando obligatoriamente tienen que ser iguales. Estas partes tienen que ser partes iguales. ¿Listo? De lo contrario, pues no se podría realizar ahí la representación de, pues, correcta de la fracción en la gráfica, o la lectura correcta de la gráfica para pasar la fracción. Entonces, eso era lo primero. El segundo aspecto que vimos fueron los números racionales. Entonces, los números racionales habíamos dicho que era cualquier expresión que se podía escribir de la forma a sobre b, pero había una excepción. Recordemos que la excepción es que b tenía que ser diferente de cero. ¿Listo? Porque habíamos visto que si yo tengo una fracción donde b es cero, entonces no hay ningún número que me cumpla la condición de que si yo multiplico acá me dé el numerador. No hay ninguno, porque cualquier número que yo multiplique con cero me va a dar cero. Entonces, nunca me va a poder dar 2. Por eso el denominador tiene que ser diferente de cero, iguales. ¿Listo? Entonces tendríamos ahí esa expresión a sobre b con b diferente de cero. ¿Listo? Y pues ahí ya podemos encontrar los diferentes tipos de fracciones, ¿cierto? Que esos no los hemos abordado, pero pues ustedes ya también reconocen cuando una fracción es propia, ¿sí? Cuando el numerador es más pequeño que el denominador, o cuando la fracción es impropia, ¿sí? Que es cuando el numerador es más grande que el denominador, y eso tiene repercusiones a la hora de dibujarlo. Si yo dibujo 2/3, entonces pues tranquilamente dibujo una unidad, ¿cierto? La divido en tres partes. Recordemos que el denominador es el partes totales en las que fue dividida, entonces la divido en tres partes iguales. ¿Listo? Entonces la divido en tres partes iguales, y de esas tres partes iguales entonces marco 2. Ahí tendría 2/3. Pero si yo marco 3, si yo necesito 3 medios, entonces dibujo el mismo rectángulo, pero ya no tengo que dividirlo en tres partes, tengo que hacer la división en dos partes. Entonces voy a dividirlo, por ejemplo, aquí en dos, en dos partes, ¿cierto? Pero de esas dos partes necesito tres, y aquí solamente hay dos. Entonces, ¿qué debo hacer? Construir otro. Entonces construyo otra unidad igual. Trato de construirla igual. Entonces construyo otra unidad igual, vuelvo a hacer la misma división. Entonces vuelvo a hacer la misma división, y ahora sí cuento. Ahí tendríamos entonces que elegir tres partes. Entonces aquí hay una parte, aquí hay otra parte y aquí hay otra parte. Entonces fíjense que el simple hecho de cambiar el orden de los números, bien sea a la forma de escribirlo o a la forma de interpretarlo, nos hace que la representación gráfica cambie. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Propia, impropia y la forma de representarse gráficamente. La lectura. Entonces, para realizar la lectura de esa fracción o de ese número fraccionario, tendríamos eh, pues que identificar, tendríamos que identificar esos aspectos, ¿sí? Cuando es propia, cuando es impropia, y pues la manera de representar gráficamente cada una de ellas. Ay, Dios. Listo, voy a ver si puedo.
Eso. Entonces, por ejemplo, tengo ese dibujo. Si yo tengo, por ejemplo, este dibujo acá, ¿sí? Solamente voy a tomar la primera fracción. Esta fracción que está acá me representaría, pues, 1, ¿cierto? Una coloreada y hay 1, 2, 3 partes en total, ¿cierto? Un tercio. Ahí estaría la representación de esa fracción. Sin embargo, ustedes deben tener en cuenta que si son más de una unidad y, por ejemplo, tenemos esas divisiones, entonces tenemos esta división acá, esta división acá, y entonces nuestro coloreado es, por ejemplo, esa parte. Entonces, ¿a qué fracción corresponde la parte coloreada? 5 tercios. Entonces, efectivamente, ahí tendríamos que son 5 partes coloreadas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestra unidad está dividida en 3 partes. 1, 2, 3. ¿Listo? No caer en el error de contar todas las partes. ¿Listo? Sino que son las partes en las que está dividida la unidad, en este caso cada circulito. Si fueran rectángulos, entonces cada rectángulo. Si fueran cuadrados, entonces cada cuadrado. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Ahí tendríamos nuestro segundo aspecto. El tercer aspecto que vimos fue las conversiones. Entonces, las conversiones, veíamos 4 casos. Entonces, el primero era de fracción a decimal, que no lo abordamos directamente, pero sí se utilizó. Entonces, fracción a decimal. Y sabíamos que para convertir una fracción a decimal bastaba con dividir el numerador entre el denominador. Entonces, por ejemplo, este 5 tercios. Entonces, yo voy a convertir ese 5 tercios en fracción, en decimal. Entonces, lo que hago es dividir 5 entre 3. La división hay que hacerla hasta que encontremos que se repiten los números o hasta que el cociente sea 0. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa división. 5 dividido 3 está una vez. 1 por 3, 3 a 5, 2. No da exacta, entonces hay que seguir haciendo la división. ¿Cómo la continúo? Coloco coma en el cociente y agrego un 0 en el dividendo para poder continuar. Entonces, 20 dividido en 3 está 6 veces. 6 por 3, 18. A 20, 2. Y ahí ya continúo. Puedo agregar un 0 sin necesidad de agregar coma, ¿no? Porque ya la agregamos. Y continuamos la división. Entonces, 20 dividido en 3, otra vez 6. Aquí sobran 2. Entonces ya nos damos cuenta que se comienza a repetir el 2 en el residuo y el 6 en el cociente. Entonces aquí ya podemos concluir que esa fracción nos corresponde a 1,6 con el 6 periódico. ¿Listo? Haciendo la división. La segunda, el segundo de las cuatro conversiones fue, ahora vamos a pasar de decimal a fracción. Es de decimal a fracción. De decimal a fracción. Pero entonces hay 3 casos. ¿Listo? Recordemos que aquí está cuando es decimal finito. El segundo es cuando es decimal periódico puro. Y el tercer caso es cuando es decimal periódico mixto. ¿Listo? Entonces, cuando era decimal finito, por ejemplo, 18,3, ¿cierto? Lo que hacíamos era, tomábamos el número completo, pero sin la coma, entonces 183, 183, y en el denominador colocamos una potencia de 10, o sea, un número que empieza con 1, una potencia de 10 que tenga tantos ceros como espacios a la derecha de la coma hay. Entonces, como aquí este número tiene un espacio a la derecha de la coma, entonces este va a tener un 0. Ya está hecha la conversión. Ese era el primer caso, decimal a finito. Decimal periódico puro a fracción. Entonces, cuando es decimal periódico puro, ya sabemos que es, por ejemplo, 3,5 con el 5 periódico. Decimal periódico puro es cuando la parte periódica empieza justo después de la fracción. ¿Listo? Pero lo voy a hacer con otro número. Voy a agregarle acá. Es decir, 3,5. No, 57 no. 3,51 periódico. Eso quiere decir que el número sería 3,51, 51, 51, 51, 51, continuaría. ¿Listo? Para que tengan en cuenta esto. Por ejemplo, en el formulario, en la evaluación que van a realizar,
no se puede colocar esta notación de la rayita encima. Entonces está escrito de esta manera para que tengan claridad de qué se trata. Entonces, para hacer esta conversión, ¿qué hacemos? Vamos a escribir el número completo, pero sin la coma y sin el símbolo de periódico, o sea que sería 351. A eso le vamos a restar la parte que no es periódica, en este caso es el 3. Y lo colocamos entre eh, por cada número que tenga, por cada número que se repita en la parte periódica, vamos a agregarle un 9 en el denominador. Entonces nos damos cuenta que los que se repiten son el 5 y el 1. Aquí está otra vez el 5, otra vez el 1 y así sucesivamente. O sea que necesitamos 1 y 2 9. O sea que nuestro denominador es 9, 9. Finalmente hacemos la resta, o sea que sería 348 entre 99. Hemos acabado. Cuando el decimal es periódico mixto y queremos pasarlo a fracción, hay que unir esos dos procedimientos. Entonces, por ejemplo, 23,582 con el 82 periódico, solamente el 82, o sea, el 5 no. Este número, si lo escribimos desarrollado, pues sería 23,582828282 y continuaría. Entonces, fíjense que se repite el 8 y el 2, pero el 5 no. Esos son los que se repiten, pero el 5 no. Entonces aquí hay que hacer, hay que mezclar los dos procedimientos. Entonces, primero, lo mismo que hicimos en el anterior. Colocamos el número completo, pero sin la coma y sin el signo de lo periódico. O sea que sería 235, 235, 82. Listo, completo, sin la coma y sin el periódico. A eso le restamos lo que no es periódico. Listo, lo mismo que hicimos acá, pero entonces aquí es lo que no es periódico, fíjense que es el 2, el 3 y el 5. 2, 3, 5. Y en el denominador, entonces voy a mezclar las dos cosas. Por la parte periódica, le agrego 9, o sea que hay dos dígitos periódicos, entonces son dos 9. Y por la parte que está después de la coma, pero que no es periódica, agrego ceros. Pues aquí hay un 5, entonces pues aquí agrego un 0. Hago la resta, 23,582 menos 235, hagamos la resta, entonces 12 menos 5, 7, 7 menos 3, 4, 5 menos 2, 3, 23. Entonces, 23.347 entre 990. Ya habríamos terminado. ¿Listo? Esa es la tercera, el tercer tema. Ese fue el tercer tema. Y el cuarto tema, entonces ya fue la ubicación del decimal en la recta periódica, en la recta numérica, perdón. Entonces, básicamente ya sabemos que para ubicar un decimal en la recta numérica, entonces lo que hacemos es eh, dividir la unidad en la cantidad de partes que diga el denominador. En la cantidad de partes del denominador. Y y tomar las del numerador. Aquí hay que tener en cuenta, gracias a la precisión que nos hizo Carlos la semana pasada, en que si son números negativos, se cuenta hacia la izquierda, si son números positivos, se cuenta hacia la derecha. ¿Listo? Y siempre vamos a tener como punto de referencia la parte entera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dibujar 2,57, ¿sí? Entonces, ya sabemos que este 2,57 lo podemos ubicar en nuestra recta numérica, ¿cierto? Entonces, 0, 1, 2, 3. Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí empezamos desde 2, que es nuestra parte entera. O sea que primero nos vamos a ubicar acá en el 2. Y ahora tengo que escribir la parte que le sigue. Entonces, este 57 es la cantidad de partes que debo tomar entre 2 y 3. Como nuestro sistema es decimal, se supone que debo dividirlo en 10 partes, en 100 partes. Entonces, pues resulta que aquí no, no va a ser tan fácil dividir este espacio en 100 partes de manera visual. Entonces, lo que optamos por hacer es una aproximación. Entonces, dijimos que si el último dígito es mayor o igual a 5, entonces lo que hago es lo quito y el número que está a la izquierda le agrego una unidad, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, fíjense que el último número es 7, es mayor que 5. O sea que escribo ese 2, y a este 5 le agrego
una unidad, entonces me quedaría 2,6, una décima en este caso, 2,6. Ese ya es más fácil dibujarlo porque entre el 2 y el 3 ya lo puedo dividir en 10 partes, esas 10 partes asegurándonos que sean iguales, y de esas 10 partes entonces ya sabemos que vamos a tomar 6, porque aquí ya tengo 2 enteros, listo, aquí está el 2 y aquí vendría el 2, y las 6 partes pequeñitas, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría nuestra fracción, nuestro decimal 2,6. Y ahí cerquita estaría el 2,57, un tris más a la izquierda, porque es un poquito menor. Pero pues fíjense que dividir el espacio entre 2,5 y 2,6 en 10 partes iguales va a ser complicado, al menos ahí visualmente. ¿Listo? Y para hacerlo en papel, a mano, pues va a ser aún más difícil. Entonces, esa es la manera. Si es una fracción, ¿cierto? Que es lo que estaba escribiendo en la parte superior. Entonces se realiza de la misma manera. Supongamos que tenemos que graficar en la recta numérica la fracción 5 tercios, ¿cierto? ¿Qué hago? Dibujo la recta numérica, ¿cierto? Un error que a veces cometen es que como son 5 tercios, arranco en 5. No, eso no se hace. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Divido la unidad en 3 partes. Entonces la unidad en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque el denominador es 3, ¿sí? Entonces divido la unidad en la cantidad de partes del denominador, en este caso 3. Y cuento las 5. Tomo las del numerador, cuento 5, pero aquí solamente hay 3. Entonces, ¿qué hago? Pues divido la siguiente unidad. Podría dividirlas todas, de hecho, ¿sí? Y voy a contar entonces las 5. Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aquí estaría mis 5 tercios, que es el valor que estábamos buscando. ¿Listo? Eso es lo que hemos abordado durante la unidad. Eso es lo que hemos abordado durante la unidad.